Pues buenos días a todos los medios que habéis comparecido a esta convocatoria de prensa que hemos llevado a cabo desde el Gobierno local y que va a tener como finalidad pues darle a conocer a los ciudadanos la materia en la que ahora mismo estamos trabajando en el área de Hacienda del Ayuntamiento. Un trabajo, aparte del trabajo rutinario que hay que ir haciendo permanentemente, un trabajo que tuvimos la ocasión de comentar con la ministra de Hacienda y de Función Pública en la visita que nos hacía en la semana pasada y que además entendemos que es un trabajo muy importante porque creemos que va a ser el que va a poner la solución definitiva a la actual situación económica del Ayuntamiento. Como sabéis, porque ya se ha hecho en otras convocatorias públicas, tanto por parte de este delegado como de los compañeros que me han precedido en el cargo, desde que este Gobierno llegó al Ayuntamiento, desde que asumió el Gobierno municipal este equipo, hemos llevado a cabo un esfuerzo, yo diría que titánico y al mismo tiempo histórico en cuanto a la reducción de la deuda se refiere. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente nunca jamás se había reducido tan drásticamente la deuda como en estos últimos 6 años. Tenemos que recordar que cuando nosotros llegamos al Gobierno teníamos una deuda cuyo montante total ascendía a más de 60 millones de euros, concretamente 60.540.132 euros. Deuda de todo tipo, con entidades financieras, con proveedores, con otras administraciones públicas, con cuotas que le debíamos a órganos a los que pertenecemos e incluso también facturas que estaban sin aplicar al presupuesto y que por lo tanto estaban en OPA. De toda esa deuda, el importe más importante lo venía representando la deuda financiera y la deuda con otras administraciones públicas. ¿Y por qué digo que es la más importante? Porque del montante total de esos 60 millones, casi 50 millones sumaban la deuda financiera y la deuda con otras administraciones. Por tanto, el 90% prácticamente de la deuda completa que teníamos cuando entramos en el Gobierno. Concretamente teníamos una deuda financiera de 42.268.567. Para que los ciudadanos lo entiendan, porque muchas veces utilizamos estos conceptos y no todo el mundo tiene por qué saberlo, la deuda financiera es lo que le debemos a los bancos o a las cajas, ¿vale? A las entidades financieras, por así decirlo. Pero también teníamos deudas con otras administraciones públicas cuyo importe ascendía a 7.157.372 euros. Concretamente le debíamos 1.920.597 euros a la agencia tributaria por liquidaciones de distintos conceptos que no se habían pagado. Le debíamos también a la Tesorería General de la Seguridad Social 3.489.077 euros por las cuotas de la parte empresarial que el Ayuntamiento tampoco había pagado a la Seguridad Social, me estoy refiriendo en años históricos. A la Junta de Andalucía le debíamos 880.000 euros como consecuencia de unos reintegros de la mancomunidad ya extinta del Bajo Guadalquivir, y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 867.000 euros. Por tanto, eso sumaba esos 7.157.000 euros que le debíamos a las administraciones públicas. Pues bien, desde el año 2015 y hasta la actualidad hemos estado amortizando una media de deuda financiera de 3.478.000 euros. Pero además hemos estado también amortizando una media anual de deuda con otras administraciones públicas de 901.069 euros. Es decir, la suma de las dos implica que cada ejercicio, desde 2015 hasta la actualidad, hemos estado reduciendo de deuda financiera y con otras administraciones públicas una media de 4.379.578 euros. Y esto me refiero solamente a capital. Hay que añadirle los correspondientes intereses que todas estas deudas pues, nos han ido generando. Por tanto, en definitiva podemos decir que más de 4,5 millones de los ingresos que anualmente hemos ingresado en las arcas municipales desde 2015 hasta la fecha, se han destinado para pagar esa deuda pues que obedecían a gastos de ejercicios anteriores y que sin embargo no se habían abonado. Cualquier persona puede imaginar
el esfuerzo y la complejidad que esto tiene. Porque si los ingresos que se presupuestan para un año es precisamente para poder hacer frente a los gastos que se originan en ese año, nosotros hemos tenido que hacer frente a los gastos corrientes de un año y además a 4,5 millones de gastos que se han producido en ejercicios muy anteriores pero que estaban impagados. Debido a ese esfuerzo que se ha hecho y que además era completamente necesario para sanear las arcas públicas, tenemos unos resultados que a 31 de diciembre de 2020, para poner una fecha de cierre, ya es más porque ya estamos, hemos pasado ya medio año de 2021, pero para retrotraernos al 31 de diciembre de 2020 vamos a ver en una gráfica cuáles son los datos, cómo han ido evolucionando. Concretamente, en la deuda financiera vemos cómo hemos pasado de los 42.268.000 euros a la cantidad, a 31 de diciembre, de 21.397.511 euros. Por tanto, en este concepto ha habido una disminución del 50% del importe de esa deuda. Por tanto, una reducción que consideramos más que significativa. Pero es que si pasamos y vemos la evolución de la deuda con otras administraciones públicas, vemos cómo la reducción ha sido todavía mayor, porque hemos pasado de 7.157.372 euros a que a 31 de diciembre de 2020 la cantidad que quedaba era 1.750.957 euros. Por tanto, una reducción de este concepto del 75%. Concretamente, hemos saldado ya todas las deudas con la agencia tributaria, el año que viene terminamos ya con la Seguridad Social y en 2023 ya no se le deberá nada a ninguna administración pública. Y si sumamos todo, si vemos la deuda completa, pues podemos ver cómo de esos 60 millones de euros iniciales, de esos 60 millones y medio de euros iniciales, pues a 31 de diciembre de 2020 la deuda total estaba en 32.052.000 euros, por tanto, un 46% menos de la que nos encontramos. ¿Vale? Esto es lo que ha ocurrido hasta la actualidad. ¿En qué medida estamos trabajando ahora? A nadie se le escapa que esto tiene como positivo, porque estamos reduciendo una deuda importante y que, como digo, era completamente imprescindible para sanear las cuentas públicas, pero evidentemente hay una merma de liquidez en nuestras arcas municipales, porque, como he dicho al principio, los ingresos que están previstos para abonar los gastos de un ejercicio, al final, gran parte de esos ingresos tenemos que destinarlos a abonar obligaciones pasadas cuyo pago no fue atendido. Esta falta de liquidez lo que provoca es que a nuestros proveedores pues no le podamos pagar con la rapidez que a todo el mundo nos gustaría. Y además en un contexto importante en el que las empresas necesitan de esa liquidez porque estamos pasando por una crisis económica derivada de la crisis sanitaria que estamos padeciendo. Por tanto, hemos hecho una planificación a largo plazo. Sé que no es habitual que en política se haga planificaciones, por desgracia, a largo plazo, pero entendíamos que era completamente necesaria para resolver la situación actual más problemática que tenemos, que es el acelerar los pagos a los proveedores y que al mismo tiempo no haya ninguna merma en ir reduciendo esa deuda, sino todo lo contrario, que se acelere de forma importante la reducción de la deuda en los ejercicios siguientes. Esto es precisamente lo que hemos estado planificando durante estos meses y es precisamente lo que le hemos trasladado al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que ha puesto en valor en la visita que tuvo la semana pasada el esfuerzo que está haciendo este ayuntamiento. ¿Esa medida en qué consiste? Esa medida consiste en acogernos a la disposición adicional 69 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021, que contempla una medida que es la posibilidad de hacer una conversión de las pólizas de crédito que se tuviera vigente a una operación financiera a largo plazo. En la práctica, ¿esto qué va a suponer? Porque aunque es una expresión un poco técnica, ¿qué va a suponer esto en la práctica?
que la póliza que tenemos nosotros a corto plazo de 5 millones de euros la vamos a poder convertir en una operación a largo plazo y, por tanto, esos 5 millones de euros lo vamos a ganar en liquidez y irá íntegramente destinado al pago a proveedores, con lo cual daremos un impulso muy importante a estos pagos y le vendrá muy bien a todos los proveedores del ayuntamiento porque tendrán liquidez de forma inmediata. De hecho, ya estamos en negociaciones y cotejando con distintas entidades financieras esta operación de crédito y en breve pues vamos a hacer la convocatoria pública pertinente. Nosotros hemos hecho un simulacro de cómo iría la evolución de la deuda futura en ese marco de 10 años, cómo iría esa evolución de la deuda, teniendo en cuenta que consiguiéramos una operación financiera, por ejemplo, a 10 años, pues con un año de amortización, que es prácticamente lo que se da en el mercado financiero. Si vemos la gráfica, vamos a sorprendernos con los datos, y son los siguientes. En 2021, todavía, que es el año en el que estamos, la deuda, o sea, lo que vamos a tener que pagar, pues viene a suponer pues prácticamente lo mismo que la media que hemos estado pagando estos últimos años. Concretamente, estamos hablando de más de 4 millones de euros. Por tanto, sigue siendo un año difícil económicamente, al igual que han sido todos los años anteriores. En 2022 la situación va a seguir igual, lo podéis comprobar perfectamente en la gráfica. Vamos a pagar lo mismo, más de 4 millones de euros, pero fijaros lo que va a ocurrir a partir de 2023. A partir de 2023 previendo esa operación de crédito nueva, tendríamos una bajada espectacular de la deuda financiera y con las administraciones públicas, y no solamente que tendríamos una bajada en 2023, sino que esa bajada sería completamente progresiva hasta llegar al 2031, donde el Ayuntamiento de Rota quedaría a cero en su deuda con entidades financieras y con administraciones públicas. Eso sí, siempre y cuando los gobiernos que estén durante estos años pues sean gobiernos responsables y no tan irresponsables como los que tuvimos anteriormente a 2015. ¿Esto qué va a suponer? Que no solamente va a haber un descenso de la deuda, sino que a mayor descenso de la deuda, mayor liquidez va a tener el ayuntamiento y, por tanto, mayor prontitud podrá llevar a cabo a la hora de pagar las facturas con los proveedores. A título meramente ejemplificativo, en el año 2023 el ayuntamiento tendrá 1.025.000 euros más de los que ha tenido estos años para pagar facturas, que es una cantidad impresionante. En 2024, 1.170.000. En 2025, 1,5 millones. Pero es que llegamos a 2026 y tendrá cerca de 2 millones de euros, más de lo que ha tenido actualmente. Y es que a partir de 2027 tendrá 2 millones de euros más hasta 2030, que tendrá 3 millones de euros, y en 2031 pues tendrá cerca de los 4 millones de euros que venimos pagando ahora, pues para pagar la factura a los proveedores. Es decir, esta operación de crédito, que como digo estamos planificando, entendemos que puede ser la solución definitiva a el problema económico que tiene el ayuntamiento. Este año sigue siendo un año complicado, el año que viene seguirá siendo un año complicado, pero a partir de 2023 la situación mejorará sustancialmente y será ya completamente progresiva hasta eliminar esta deuda que tiene este ayuntamiento. ¿Y esto por qué se produce? Se puede preguntar, bueno, ¿por qué se produce esa disminución tan importante de la deuda? Se produce por dos cuestiones fundamentalmente. Una, porque los créditos, la deuda financiera que tenemos con entidades privadas, muchas de ellas vencen el próximo año. Terminamos de pagar las últimas anualidades y otras se quedan ya en cantidades muy irrisorias, bueno, irrisorias entre comillas, pero muy pequeñas, y por tanto baja considerablemente esa deuda financiera. La que está es la deuda financiera que el anterior gobierno llevó a cabo con cargo a los fondos de ordenación del Ministerio para pagar proveedores. Es decir, parte de esa deuda financiera eran facturas que el anterior gobierno le debía a los proveedores que no le pagaban y que, gracias a un mecanismo que puso en marcha el gobierno de la nación para pagar a proveedores, convirtieron esa deuda en deuda financiera.
Esa es la deuda que se empieza a pagar el próximo año. Y por otra parte es que también eliminamos de forma muy importante la deuda que tenemos con otras administraciones públicas. Concretamente, como he dicho, ya hemos pagado toda la deuda con la agencia tributaria. Con la Tesorería General de la Seguridad Social venimos pagando pues en torno a unos 400.000 euros, y para el próximo año será el último y nos quedaría solamente 237.000 euros. Por tanto, el año que viene ya también terminaríamos de pagar la deuda con la Seguridad Social. Y estas circunstancias es lo que hace que esa deuda financiera baje de forma exponencial y de forma progresiva conforme va pasando el tiempo, y que además no solamente implica una reducción de capital, sino que también una reducción de los intereses, porque no olvidemos que a mayor capital, mayor intereses, a menor capital, menor intereses a pagar. Por tanto, esta situación, esta operación, como digo, es una operación que nos va a permitir desde ya, esperemos que antes de final de año podamos concertarla y tengamos una inyección de liquidez a nuestras empresas, y esa liquidez que nos hace falta ahora mismo se verá compensada en los próximos ejercicios a partir de 2023 con esa bajada progresiva de la deuda. Y ahora me pongo a disposición de vosotros si queréis alguna pregunta o queréis que haga alguna aclaración.